Bienvenidos, les doy un saludo muy especial, Magazine Televisión, desde el hermosísimo y próspero municipio de Circasia, que hace unos días atrás cumplió 138 años de vida institucional. Un clima agradable, un momento propicio para un invitado muy especial. El tema a nivel nacional y seguramente a nivel regional, a nivel municipal, es la reforma tributaria presentada por la administración de Gustavo Petro. Para que nos la explique, para que nos la haga entender y sobre todo para que nos dé una idea cuál es la naturaleza de esta reforma tributaria, hemos invitado al doctor Javier Ramírez Mejía. Lo voy a presentar, pero eso sobra. Representante a la Cámara, senador, fue alcalde del municipio de Circasia, tierra de hombres libres, y tiene ese conocimiento, ese bagaje, doctor Javier, bienvenido, en el tema económico y sobre todo en el tema social, porque nos presentan la reforma tributaria Petro como una respuesta al dinero que se requiere para manejar lo social en el territorio colombiano. Bienvenido. Jorge, muy amable por la invitación, un saludo a todas las personas que nos están viendo. A ver, el país hoy tiene dos grandes retos. Uno es el tema de la sostenibilidad fiscal del país, que tiene que ver con la deuda pública que hoy significa entre un 55 y 60% del Producto Interno Bruto, y un déficit fiscal que se calcula hoy en 5.6% del Producto Interno Bruto. Eso requiere un esfuerzo enorme del gobierno nacional para poder enfrentar el tema de la sostenibilidad fiscal. Y el segundo gran reto que tiene el país es cómo va a enfrentar la problemática social, que es hoy muy grande. Me explico, Jorge. Solamente mantener hoy los programas sociales que venían de atrás, estamos hablando de familias en acción, jóvenes en acción, el adulto mayor y el ingreso solidario, matrícula cero, etcétera, tiene unos costos altísimos también. Pero si a eso le agregamos la pobreza que tenemos hoy en Colombia, que se ha venido incrementando mucho más con la forma como lo afectó la pandemia, y que no hemos podido recuperar los niveles, por ejemplo, de empleo que teníamos hace 2 años y medio antes de empezar la pandemia. Por esa razón es que enfrentar esos dos grandes retos se necesitan recursos nuevos, frescos, para poder el gobierno enfrentar eso y darle a cuál de los dos de esos retos le va a dar prioridad, o si a los dos va a trabajar conjuntamente. Esa es la razón del por qué el gobierno nacional hoy está presentando la reforma tributaria al Congreso de la República. Ayúdeme con 2 cifras, doctor Javier, para entendimiento de los oyentes y televidentes. Me dicen que la deuda externa tiene un monto cercano a los 150.000 billones de pesos. Es más, ¿sí? Todavía, correcto. Y el déficit, me hablan de 83 billones de pesos. Correcto. Pongámoslo en tema, antes de empezar a tocar el tema específico de la reforma tributaria, cada uno de esos puntos, hablemos hoy el presupuesto que acaba de presentar el gobierno nacional al Congreso de la República, y que seguramente será modificado, más que en el mismo monto, es modificado en los diferentes rubros que se va a distribuir. Pero ¿cómo está hoy? De esos 391 billones de pesos, 250 billones de pesos van para gastos de funcionamiento y transferencias a las regiones para pagar el régimen subsidiado y la educación. 250 billones. De deuda pública vamos a pagar de intereses a la deuda y amortización 80 billones de pesos, más los 250, estamos hablando de 330 billones. ¿Cuánto queda de diferencia con los 391 millones? 61 billones de pesos
que es lo que queda para inversión, de inversión. Así está distribuido el presupuesto. El presupuesto tiene esos tres grandes rubros: funcionamiento 250, deuda pública 80 e inversión 61 billones, para distribuirlo en todos los ministerios, y así entonces no solo para cubrir la parte social, sino toda la parte de infraestructura, etcétera, etcétera. Eso es muy pequeño. Es más, lo que tenemos que pagar de deuda pública que lo que tenemos para inversión. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Y de ahí entonces es cuando dice, si nosotros pudiéramos seguir bajando, pagar deuda, al pagar deuda, pues nos va a quedar un mayor recurso para inversión, que es donde le vamos a dar una dinámica completamente ideal, distinta en lo social y productivo, y mucho más, que podamos nosotros ser mucho más competitivos. Doctor Javier, el presidente de la ANDI, en la asamblea que están desarrollando en la ciudad de Cartagena, manifiesta que es la reforma tributaria más agresiva. ¿Se califica de esa manera? Obviamente por el monto, porque nunca habíamos tenido una reforma tributaria calculada hoy en lo que está pasando el gobierno de 25.9 billones de pesos, sin contar lo que ellos aspiran recaudar por el tema del control a la evasión y la elusión fiscal, cosa que siempre en cada periodo vemos al director de la DIAN hablando exactamente lo mismo. Eso se ha venido mejorando con el tema de la factura electrónica, con el tema de mayores controles que hace la DIAN, pero este que entra nuevo, pues obviamente con esa misma propuesta de cómo vamos a combatir la evasión y la elusión, y que por ese lado podríamos recaudar, se comprometió él, que recaudar otros 25 billones de pesos anuales. De los 80 que dicen que vale la evasión al año. Correcto. Pero mire, Jorge, del dicho al hecho hay mucho trecho. Esperemos que lo que hoy se está diciendo se convierta en realidad para beneficio del país. ¿A quién golpea la reforma tributaria, Petro? Bueno, ahora sí hablemos entonces específicamente los principales puntos de la reforma tributaria. Primero, nunca se ha presentado una verdadera reforma estructural en Colombia, porque eso toca muchos callos y muchos intereses. Solamente en Colombia hacemos declaración de renta, 4 millones de personas. De 50 de una que somos. población de 50. España, óigase bien, España casi tiene menos población que Colombia de España, poco menos. Y en España pagan o hacen declaración de renta, no significa que por usted hacer declaración de renta paga impuestos. 20 millones de personas. Es decir, para poder tener un control de la evasión y la elusión, lo primero que habría que hacer es buscar la manera de que la gran mayoría de personas declaren, aunque no paguen impuestos, pero para así tener un mayor control del Estado sobre esas personas. Por una razón muy sencilla: el 60% de la economía nacional es una economía informal, y usted sobre informalidad no tiene control. Es una dinámica que se da casi que, digamos, en la calle, de la gente con el dinero o debajo del colchón, haciendo negocios mínimos, ¿cierto? Pero que en ese 60%, ¿cómo hacemos para buscar que esa informalidad se pueda trasladar? Problemas estructurales. Y uno de los problemas estructurales es que los impuestos han recaído siempre sobre las empresas, no sobre las personas naturales. En el mundo entero, los países desarrollados, ¿cierto? Y ahora que está Colombia en la OCDE, esos países demuestran, y las cifras están ahí, que
el impuesto recae básicamente sobre las personas naturales, no sobre la empresa, que es la que genera, que es la que da empleo, que es la que mueve la economía. Es un problema estructural. Por eso ahora, en la reforma tributaria, uno de los puntos que está buscando ahora el ministro Campo es el de que empezar a pagar mucho más de impuestos las personas naturales que las mismas empresas. Pero eso requiere una transición. Y ahí viene entonces uno de los principales problemas. ¿Cuál? El gobierno nacional hoy plantea que las empresas tienen hoy un impuesto de renta del 35%. Eso es muy alto, altísimo. Pero además de eso, entonces, va a gravar, obviamente, a las personas naturales con un 20% de los dividendos que producen la utilidad que usted tiene en la empresa. Pero no le baja el impuesto de renta. Entonces, 35%. Más 20. Más 20%, oigan, 55%. Pero además de eso le dice, vamos a grabarlos entonces, que supuestamente a los más ricos, y le vamos a grabar con el impuesto al patrimonio. Y lo vamos a grabar el impuesto al patrimonio de las personas que tengan de 3.000 a 5.000 millones de pesos un patrimonio con el 0.5%. Y los que tengan un patrimonio mayor de 5.000 millones de pesos, los vamos a gravar con un impuesto del 1%. Es decir, usted antes tenía un impuesto del 35%, entonces ahora tiene como 55%, tal, más el impuesto de patrimonio. 56%. Más entonces todo lo que significa el resto de impuestos. Dicen, bueno, y yo entonces, ¿qué empresa voy a colocar como inversionista? No solo para nacional, ganarme un 30% aproximadamente. Menos, porque hay otro tipo de impuestos. O sea que hacer empresa en Colombia es más difícil que ir a la luna. Correcto. Esa es una de las inmensas preocupaciones. Y póngase a pensar, usted como empresario, mediano, pequeño y grande, los que están grabando a los mismos. Es que es el mismo persona que vamos a grabar a los ricos. Diga, señor, pero usted no puede asfixiar la economía nacional. Vuelvo a decir, vamos a hacer esta entrevista, Jorge, cuando empezamos aquí este micrófono, hablábamos de que lo que queremos es mostrar las dos caras, ¿cierto? Sí. Lo bueno y lo malo. Y lo malo, lo blanco y lo negro. Aquí, que el ciudadano que nos está viendo pues haga su propio análisis. Pero eso es un tema de impuesto ahí. Eso es lo macro. Ahora venimos a lo micro porque ya me están haciendo por allí señales, doctor Javier, de que tenemos que ir a presentar los empresas y personas que nos ayudan con este espacio Magazine Televisión. El doctor Javier y este servidor se tomaron un tinto previo a esta entrevista y empezamos a planearla. Y hubo una frase que me gustó harto, que la escuché a usted, la escuchó este servidor y todo Colombia, cuando el ministro Ocampo les dijo en la ciudad de Cartagena, está bien, necesitamos recuperar esa plata, recaudar 25.9 billones de pesos para atender lo social. Dígame cómo lo hago y reformamos la reforma. Ya volvemos aquí al municipio de Circasia. Retornamos, Magazine Televisión, lo puede ver usted por Survisión y lo puede ver por el canal 13 de CN, también me dicen CNC de Survisión y el canal 13 de Suldemaida Comunicaciones.
Javier Ramírez Mejía. Él es de las personas que uno puede llamar a que le haga un análisis de la parte referente a la reforma tributaria, porque conoce el tema, economista, ha manejado lo público, ha manejado lo privado y también ha manejado en el tema de la canasta familiar. ¿Usted compra salchichón en la canasta familiar, doctor Javier? Claro. No me vaya a hablar de precios porque vamos a caer en el No, precios no, porque los precios son fluctuantes. No, porque eso lo hace doña Patricia, pero que me gusta así, ¿cierto? Volvemos a lo mismo de la reforma tributaria, para sí, que claro. no vamos a... Hablamos entonces de que en esta propuesta de reforma tributaria hay cosas novedosas, y una de ellas es el impuesto del 10% a la exportación de petróleo, carbón y el oro. ¿Sobre qué? ¿Cómo lo está haciendo el gobierno? ¿Qué plantea? Que el precio base, tener un precio base, por ejemplo, en el petróleo, de 48 dólares el galón, y la diferencia que se tenga con el precio de venta del petróleo, pues ese se establece el 10%. Un ejemplo. Si tenemos ese precio base de 48 dólares el galón y se vende a 96 pesos, como está ahora, 98. A 96 dólares, pongámosle 96, quedaría entonces una utilidad supuestamente de esas empresas petroleras de 48 dólares y el 10%, o sea, los 5 billones de pesos que está planteando el gobierno nacional para que las exportaciones de petróleo, para hablar solamente del petróleo. Pero ¿sabe cuál es la empresa que exporta el 80% del petróleo? Ecopetrol. Sí. ¿Ecopetrol de quién es? De del los Estado. Colombianos. Y 250.000 socios que tiene cuando se vendieron las acciones de los socios. O sea que termina pasando prácticamente de un bolsillo al otro, sí. Porque al fin y al cabo lo que va a hacer Ecopetrol es que va a disminuir las utilidades en esos 5 billones porque los está trabajando el gobierno. Entonces, mire usted. Sí, pero no, en esa figura también le quitan una plata a los exportadores, correcto, a los socios de Ecopetrol. Correcto, y además el tema del carbón y el tema del oro, que vuelve lo mismo sobre la misma base. Precio base y un precio de venta, y esa diferencia, el 10%. Que se puede llamar ocasional porque no está proyectada. Correcto, porque usted no sabe a cómo va a vender, sí. Si hay bonanza como lo hay ahora, precios, pues es muy bueno, pero nadie puede predecir que puede pasar el día de mañana que bajen los precios y por lo tanto entonces también baja ese porcentaje de utilidad de lo que va a recaudar el gobierno. Eso es muy novedoso. Sí, eso claro es que interesante. Sí. 2. El impuesto al carbono. El impuesto al carbono es todas las empresas que producen haciendo uso del petróleo y todos sus derivados, pues van a tener también un impuesto. Obviamente, ¿a quién le traslada esas fábricas ese mayor impuesto? Al consumidor, al consumidor final. Al consumidor. Claro. Entonces dicen, eso puede ser muy riesgoso por el tema inflacionario, porque los precios van a subir y es afectando al consumidor. 3. El tema de las zonas francas. Ahora se está planteando es eliminar la gran mayoría de exenciones tributarias que se han entregado en gobiernos anteriores, buscando como tal, justificable o no, pero buscando darle posibilidades para que se abra más empresas, darle incentivos y beneficios a esas empresas para que se tuviera más empleo. Ahora las vamos a quitar. Zonas francas. Las zonas francas... No, pero venga, doctor Javier, yo le veo al gobierno ahí, con el respeto que se merecen usted y los que no comparten la idea, que le está metiendo la mano a un problema que tenemos, que se disfraza precisamente una zona como zona franca, pero no exportan, no han exportado una puntilla fuera del país. De acuerdo, Jorge. Eso es cierto. Esas zonas francas, ahora entonces el gobierno dice, mire, se mantienen las zonas francas siempre y cuando, con esos beneficios, siempre y cuando, como mínimo demuestre en la transición que está exportando el 40% de los productos que está produciendo
por estar en la zona franca. Zona franca, sí. Y más adelante el 60%. Eso es sano. Una pregunta que a nosotros nos debe preocupar mucho aquí en el Quindío. ¿Qué va a pasar entonces con la zona franca? Y ustedes que les gusta investigar, sería muy bueno hablar con el gente de la zona franca. Oiga, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas empresas que están constituidas hoy en la zona franca, en la Tebaida, están exportando? ¿Y cuántos puestos de trabajo han generado? Obviamente. Eso entonces se acaban esas exenciones y hay un compromiso que para seguirle manteniendo ese beneficio tienen ellos que demostrar que están exportando como mínimo el 40%. Estamos de acuerdo. Otro punto que también es bastante preocupante y es el tema de los impuestos que se va a colocar a los productos azucarados y a los productos ultra procesados. ¿Qué pasa hoy? Con los costos que tiene hoy comprar, por ejemplo, en la canasta, para un ejemplo, la canasta familiar. ¿Cómo nace la canasta familiar? ¿Cuáles son los productos que están en la canasta familiar? Cuando el DANE hace todas las encuestas, es teniendo como referencia qué productos es que consume más la gente. Y dentro de los productos que consume más la gente, sobre todo la gente pobre, es los productos azucarados y los productos ultraprocesados. Ese tipo de impuestos, está hablando el gobierno que por tema de salubridad, que más que por lo que espera recaudar, pero no es nada despreciable. 2,5 billones de pesos, 2.5 billones de pesos es lo que espera recaudar el gobierno nacional por ese concepto de los productos azucarados y de los productos ultraprocesados. Obviamente, la gente, ¿por qué está consumiendo eso? Y digámoslo, ¿por qué es la inconformidad también de mucha gente? Porque hoy comprar un kilo de carne de res a 36.000 pesos, la gente no tiene con qué. Compra más la barra de salchichón. Correcto, se van y compran todos los productos, porque yo necesito comer. Entonces, ahí hay una enorme discusión, porque se está trasladando precisamente, son impuestos regresivos, porque el que más está afectando es al consumidor y a la gente más pobre. Eso lo tiene que... Dos claridades, doctor Javier, para los oyentes. El ministro Campo dijo, vamos a analizarlo, porque lo presentaron como si fuera parte de la canasta familiar. Se decía que no eran, pero luego se repiensa que nosotros llegamos a consumir embutidos, salchichón, no sabe uno de qué calidad, porque no hay forma de comprar otro producto. Entonces lo repiensa. Y otra cosa que es bien interesante, doctor Javier, y ese es el tema de las bebidas azucaradas. Lo dijo el ministro, lo vamos a pensar. Dígame cómo en un momento determinado esos productos que no hacían parte de la canasta familiar, porque no los incluyera el DANE, a la fuerza del consumo los tenemos que incluir, ¿o no? Sí, Jorge, mire usted. Ahora, a mí se me hace que el gobierno nacional presentó la reforma tributaria pero sin haberlo socializado, lo presentó allá y ahora ya con mensaje de urgencia para que el Congreso prácticamente que rápidamente lo apruebe. Oiga, hombre, y entonces la gente, ¿por qué se va a cometer el mismo error que cuando Carrasquilla, que todo ese cuento que lo que hizo fue meter a rajatabla? Pero exactamente. Y ahora aquí entonces estamos apenas nosotros en este análisis, discusión con ustedes para poderle transmitir a la gente, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Y la gente qué? ¿Cierto? Y viene entonces cuando viene, no, es que hay que cambiarlo, que entonces busquemos otras salidas, busquemos otras alternativas. ¿Qué nos va quedando? Entonces para cambiar, para buscar más recursos, no queda sino aumentar el IVA, imagínese usted, y eso a quién afectaría. A los pobres. Esa es la situación, pero sigamos con los puntos que hay en la reforma tributaria. Me parece bien. El tema de colocarle un impuesto al plástico importado de primer uso. Y resulta que ese plástico es el que utilizamos los productores para empacar, envasar muchos productos que son de la canasta familiar. Y usted entonces, para empacar el frijol, para empacar el arroz, para todo. la mantequilla, los productos de aseo.
mire usted, entonces, oiga, un momentico, pero si ¿a dónde le vamos a, si usted va a colocar ese impuesto? Listo, pero del cuero salen las correas. Hay que trasladárselo al consumidor. ¿Y quién lo final termina pagando? Pues es el consumidor. Y se habla de que se aumentaría entre el 1 y el 4% el costo. Todas esas son discusiones y análisis que hay que hacerlo con mucha seriedad, con mucha prudencia, para poder entonces hablar de cómo está afectando o cómo puede afectar la reforma tributaria. Eso es básicamente los puntos que podríamos seguir analizando. Centrales, no, y si las podemos llegar a la minucia mucho mejor. Pero el tiempo en televisión y en radio, doctor Javier, es impresionante. ¿Cómo calificaría usted entonces la reforma tributaria? No, mire, la reforma tributaria es necesaria. Hoy el país lo necesita. Como empecé al principio, hablando de los dos grandes retos, cómo buscar solucionar el problema de la sostenibilidad fiscal, tema de deuda pública y el tema de déficit fiscal, y el tema de cómo seguir enfrentando el tema social. Entonces, la solución sería ampliar el número de contribuyentes, porque usted lo dice, la informalidad se lleva el 60% de... Mientras no ataquemos el problema de la informalidad, es muy difícil usted pensar, ¿cierto?, cómo entrar desde la DIAN, usted tener un control sobre el contribuyente, porque la economía informal es el 60%. Nosotros lo vemos aquí en Armenia. Mire, antes que se me olvide, mire el tema del CC, que es interesante, que fue un beneficio tributario que se le entregaba a una ciudad como Armenia y que de una u otra manera no sé cuántas empresas se ubicaron aquí, y que eso en su momento entonces redujo aquí un poco el empleo que teníamos tan alto, precisamente por esa es otra exención que se elimina. Otra preocupación muy grande en los cafeteros, que nos interesa a nosotros aquí como cafeteros. Dentro de la reforma tributaria anterior que quedó un artículo donde hay una exención que el 40% de la venta del producto de la roba de café, usted podía tomarlo como mano de obra. Eso es un beneficio enorme para el cafetero. Si a los cafeteros lo obligan hoy a pagar, cuando usted le roba 220, 230 mil pesos, pues Dios mío bendito, entonces ¿cuánto tiene que pagar de impuesto? Cuando si no es rentable y es difícil como está hoy, quitándonos esa exención de los cafeteros, mire, yo le aseguro, Jorge, que va a haber un grito de todos los 550.000 familias cafeteras de protesta frente a ese punto también. Nos quitaron esa exención, pero esa exención es sana. Esa exención usted la va a ver. Era para invertir en la mano de obra, en el campesino. Claro, no. Entonces, ¿qué le diría yo, Jorge? Esto apenas está empezando la discusión. Este es un análisis, podemos en su momento, cuando ustedes lo estime conveniente, hacemos otra charla de cómo vamos, cómo va la discusión, qué se está planteando, pero realmente la preocupación es muy alta. Tenemos que esperar la contrarreforma. Fue anunciado ayer por la Federación Nacional de Comerciantes, cuando el ministro les dijo, está bien, miren cómo recogemos los 25.9 billones de pesos que los requerimos para darle a esa Colombia que no tiene acceso sino a muy poquitas cosas. Doctor Javier, yo quiero agradecerle. Más didáctico no se pudo, la verdad lo digo. Y más tiempo sí requeríamos, porque hay mucho tema para abordar sobre el tema de la reforma tributaria. Muy amable. No, Jorge, muy amable por la invitación. A nuestro querido Pedro, que siempre está aquí detrás de las cámaras, y a todas las personas que nos están viendo, un saludo muy, muy especial. Nos comprometemos con el doctor Javier Ramírez Mejía, que una vez se conozca la contrarreforma de la ANDI, que va a estar ahí todo el mundo, vamos a hacer un programa para explicarle también a la gente lo que pretende el empresariado colombiano. Desde el municipio de Circasia, con la presencia del doctor Javier Ramírez Mejía, en el Magazine Televisión, la parte técnica y todo lo que tiene que ver con la imagen y sonido que ustedes están viendo, lo hace Pedro Pablo Gordillo, Jorge Eliezer Castaño. Doctor Javier, nuevamente muy amable. Jorge, muchas gracias por la invitación, y aquí siempre atento a su invitación. Y seguramente en los próximos días con otro tema, porque hay muchos temas que abordar en el departamento del Quindío en esta época del año. Los esperamos.